Construimos el puente de Brooklyn en 1883. Cruzamos el estrecho de Akashi en Japón con un vano de casi 2 kilómetros. Levantamos el puente de los Dardanelos en Turquía con más de 2 kilómetros de luz libre. Entonces, construir un puente de 3 kilómetros, eso es solo el siguiente paso, ¿verdad? La misma idea básica, solo un poco más largo, cables un poco más gruesos, torres un poco más altas, un poco más de acero, pero fundamentalmente el mismo problema. Es decir, ya hicimos la parte difícil, ya dominamos la ingeniería de puentes colgantes. 3 kilómetros es solo un poco más lejos, en el mismo camino. Eso es completamente incorrecto, y te voy a mostrar exactamente por qué. Mira, esta es una de esas situaciones donde la intuición humana te lleva directamente al abismo, porque un puente de 2 kilómetros y un puente de 3 kilómetros no son el mismo problema a diferentes escalas, son problemas fundamentalmente diferentes. Y la diferencia no es el tipo de cosa que solucionas poniendo un cable un poco más gordo o fundiendo una torre un poco más alta. La diferencia es matemática, está dentro de una ecuación que un matemático suizo escribió en 1744, una ecuación que parece increíblemente simple, y esa ecuación es despiadada. Déjame explicártela, y cuando terminemos vas a entender algo que le llevó a los ingenieros de puentes más de 2 siglos comprender por completo. Construir un puente largo es difícil. Construir un puente que soporte su propio peso es realmente difícil. Pero construir un puente donde los cables no colapsen bajo la carga de sostenerse a sí mismos, eso es otro tipo de difícil. Ese es el tipo de difícil donde la naturaleza dice no, y tienes que averiguar si realmente lo dice en serio. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en lo que hace un puente colgante, porque si no entiendes esto, nada de lo demás tiene sentido. Un puente colgante funciona transfiriendo peso hacia arriba. Eso es todo. Ese es todo el secreto. Tienes un tablero, la superficie por donde circulan los coches, y ese tablero cuelga de cables verticales llamados péndolas. Esas péndolas están conectadas a cables principales enormes que forman una curva, una catenaria, entre dos torres gigantescas, y esas torres transmiten toda la fuerza hacia abajo, hacia los cimientos, hacia la roca. Es un sistema elegante. La gravedad quiere tirar del tablero hacia abajo, pero los cables redirigen esa fuerza hacia las torres y las torres la absorben en compresión. Todo puente colgante que se ha construido funciona sobre esta idea. Sencillo. Pero hay un problema, y es un problema devastador. El cable que sostiene el tablero también tiene peso, y ese peso lo tiene que sostener el propio cable. Y un cable más largo pesa más, lo que significa que necesitas un cable más grueso para soportar ese peso adicional. Pero un cable más grueso pesa aún más, lo que significa que necesitas un cable aún más grueso para soportar el peso del cable más grueso. ¿Ves hacia dónde va esto? Es una espiral viciosa e implacable, exactamente la misma espiral que la ecuación del cohete impone sobre los viajes espaciales, pero aplicada al acero y la gravedad aquí, en la superficie de la Tierra. Hay una ecuación que captura esta espiral con precisión terrorífica. Se llama la fórmula de carga crítica de Euler, desarrollada por Leonhard Euler en 1744. 33 años antes de que existiera Estados Unidos como nación. Y aquí está, en palabras simples, la carga máxima que un elemento estructural puede soportar antes de colapsar es proporcional a la rigidez del material e inversamente proporcional al cuadrado de su longitud. En términos prácticos, si duplicas la longitud de una columna o de un elemento estructural, su capacidad de carga no se reduce a la mitad, se reduce a una cuarta parte. Si la triplicas, se reduce a una novena parte. La relación es cuadrática, y las relaciones cuadráticas no son amables. Déjame darte una idea de lo que esto significa para un puente. Supón que tienes un cable de acero de alta resistencia con una tensión admisible de 1770 megapascales.
Ese es el tipo de cable que se usó en el puente Akashi Kaikyo en Japón, el segundo puente colgante más largo del mundo, con 1991 metros de vano. Cada cable principal de ese puente tiene 112 centímetros de diámetro y contiene 36.830 hilos de acero individuales. La longitud total de alambre en los cables del Akashi es de 300.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media. Y esos cables existen para sostener un tablero de apenas 3.911 metros de longitud total. Bien, eso es mucho cable, pero es manejable. La ingeniería fue magnífica. Ahora supón que quieres ir a 3.300 metros de vano, como el puente del Estrecho de Messina que Italia lleva soñando construir desde la época de los romanos. Podrías pensar, bueno, es un 65% más largo, tal vez necesito cables un 65% más gruesos. Incorrecto. La relación entre longitud y esfuerzo en los cables de un puente colgante no es lineal. Es exponencial cuando consideras que cada metro adicional de cable tiene que soportar no solo su parte proporcional del tablero, sino también el peso de todo el cable que cuelga por debajo de él. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Déjame darte una analogía para que sientas esto en tus huesos. Imagina que estás sosteniendo una cuerda por un extremo y la cuerda cuelga verticalmente hacia el suelo. Si la cuerda mide 1 metro, la sientes ligera. 5 metros, empieza a pesar. 50 metros, tiras con fuerza, pero ahora imagina que la cuerda mide 500 metros. Tu mano ya no puede sostenerla, no porque la cuerda sea demasiado pesada en su totalidad, sino porque todo el peso de los 500 metros se concentra en el punto donde tú la sujetas. El punto de anclaje soporta la carga acumulada de toda la longitud, y eso es exactamente lo que le pasa a un cable de puente colgante. El punto más alto del cable, donde se une a la torre, soporta el peso de todo el cable más todo el tablero que cuelga de él. Cada metro que añades no solo añade peso, sino que añade peso al punto más estresado del sistema. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. Existe un límite absoluto, un muro físico, más allá del cual ningún cable de acero puede sostenerse a sí mismo, sin importar cuán grueso lo hagas. Ese límite se llama longitud de rotura. Es la longitud máxima que un cable de un material dado puede tener colgando verticalmente antes de romperse bajo su propio peso. Para el acero de alta resistencia que usamos en puentes colgantes, con una resistencia a tracción de 1800 megapascales y una densidad de 7850 kilogramos por metro cúbico, la longitud de rotura es de aproximadamente 23 kilómetros. Eso suena como mucho, ¿verdad? 23 kilómetros de cable vertical antes de que se rompa por su propio peso. Un puente de 3 kilómetros debería ser fácil, pero no estás colgando el cable verticalmente. Estás colgándolo en una catenaria, una curva, entre dos torres, y esa curva multiplica las tensiones de maneras que la intuición no puede anticipar. La componente horizontal de la tensión en el cable depende de la relación entre la luz del puente y la flecha, la distancia vertical entre el punto más alto y el punto más bajo del cable. En el Akashi Kaikyo, la flecha es de 223 metros para un vano de 1991 metros. Esa relación, vano dividido por flecha, es de aproximadamente 8.9 a 1. Y la tensión horizontal en cada cable, solo bajo peso muerto, sin tráfico, es de 454.7 kilonewtons por metro. Déjame asegurarme de que esto se entienda. Esa es la fuerza por cada metro de cable, tirando horizontalmente, solo para mantener la forma de la curva, solo para existir. Ahora imagina que alargas el vano a 3.300 metros. La tensión horizontal no crece proporcionalmente. Crece con el cuadrado de la longitud si mantienes la misma proporción de flecha. Y si intentas reducir la flecha para mantener las torres a una altura razonable, la tensión explota aún más. Las torres del puente de Messina tendrían que alcanzar 399 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva,
Eso es más alto que el Empire State Building sin su antena. Cada torre tendría que transmitir 180.400 toneladas de fuerza vertical a la roca del fondo marino, a 60 metros de profundidad bajo el agua. Esto no es construir un puente un poco más largo. Esto es desafiar la relación fundamental entre el acero y la gravedad. Pero me estoy adelantando. Todo eso es solo el problema estático. Supongamos que, con un esfuerzo magnífico, resolvemos la cuestión de los cables y las torres. Supongamos que fabricamos acero con 1800 megapascales de resistencia a tracción, que levantamos torres de 399 metros sobre el lecho marino, que anclamos cables de 1.26 metros de diámetro con una longitud total de 5.320 metros. Supongamos que todo sale perfectamente. Ahora sopla el viento. Y aquí es donde el universo se ríe de ti. Porque el viento no empuja un puente y ya. El viento interactúa con la estructura de maneras que destruyeron uno de los puentes más famosos de la historia. El 7 de noviembre de 1940, el puente de Tacoma Narrows, en el estado de Washington, colapsó bajo vientos de apenas 68 kilómetros por hora. No un huracán, no un terremoto, un viento constante, moderado, del tipo que sopla cualquier tarde de otoño. Pero ese viento interactuó con la geometría del tablero de una manera que nadie había previsto. El diseñador, Leon Moisseif, un ingeniero respetado que había consultado para el Golden Gate, había reemplazado las cerchas de rigidización tradicionales por vigas de acero de apenas 2.4 metros de profundidad. El tablero era extraordinariamente esbelto, con una relación de profundidad a anchura de 1:72, y esa esbeltez creó las condiciones perfectas para un fenómeno llamado flúter aeroelástico. Déjame explicarte lo que es el flúter, porque aquí la física se vuelve aterradora. En una resonancia ordinaria, una fuerza externa coincide con la frecuencia natural de la estructura. El viento empuja y la estructura oscila, pero el flúter es diferente. En el flúter, la propia estructura genera su energía destructiva a partir del flujo de aire. El movimiento de torsión del tablero modifica el flujo de aire alrededor de él, y ese flujo modificado empuja al tablero a torcerse más, lo que modifica el flujo aún más. Es un ciclo que se autoalimenta. Los ingenieros lo llaman movimiento autoexcitado. Y aquí está la cosa que lo hace tan peligroso. No tiene límite natural. Una vez que empieza, la amplitud crece sin cesar hasta que algo se rompe. En Tacoma, la mañana del 7 de noviembre, el tablero empezó a oscilar verticalmente con amplitudes de casi medio metro. Eso duró 3 horas. Luego el viento aumentó a 68 kilómetros por hora y un cable de soporte en el centro del vano se rompió. Ese fallo asimétrico transformó la oscilación vertical en oscilación torsional. De repente, el tablero no solo subía y bajaba, se retorcía. La amplitud de torsión alcanzó los 8.5 metros. Un lado del tablero subía 8.5 metros, mientras el otro bajaba la misma distancia. El periodista Leonard Coatsworth estaba cruzando el puente cuando su coche volcó de lado por la oscilación. Tuvo que arrastrarse sobre manos y rodillas hasta la torre más cercana para salvar su vida. Los cables suspensores empezaron a fallar uno tras otro alrededor de las 11 de la mañana. Cuando uno se rompía, la carga se transfería a los cables adyacentes, que se sobrecargaban y fallaban a su vez. Primero se dieron 180 metros de tablero. Luego, toda la sección central se partió con un rugido metálico y se desplomó al agua del estrecho. Solo quedaron las dos torres en pie, como esqueletos de una ambición que ignoró las matemáticas. La única víctima mortal fue un Cocker Spaniel llamado Toby, abandonado en un coche en el tablero. Un ingeniero de la Universidad de Washington intentó rescatarlo, pero el perro, aterrorizado, le mordió. Todo el evento fue filmado en película Kodachrome de 16 milímetros, y esas imágenes se convirtieron en el material didáctico más reproducido en la historia de la ingeniería civil. Y aquí está la lección más profunda de Tacoma.
Leon Moisseiff no era un ingeniero incompetente, era brillante. Había consultado para el Golden Gate. Su diseño cumplía todos los requisitos técnicos de la época. Pero la teoría de la época no contemplaba la interacción dinámica entre viento y estructura. No había ecuaciones para el flúter aeroelástico en los manuales de 1940. Los ingenieros calculaban la presión estática del viento y diseñaban para resistirla. Nadie imaginó que el viento y la estructura pudieran crear juntos algo que ninguno de los dos podía crear por separado. Fue la primera vez que la ingeniería de puentes se enfrentó a un fenómeno emergente, una propiedad del sistema que no existía en ninguna de sus partes individuales. Y esa lección cambió para siempre cómo se diseña cualquier puente colgante en el mundo. ¿Ves hacia dónde va esto? A medida que alargas un puente colgante, el tablero se vuelve más flexible, y un tablero más flexible es más susceptible al flúter. La velocidad crítica de flúter, la velocidad del viento a la que el tablero empieza a oscilar sin control, disminuye a medida que aumenta la longitud del vano. El puente Akashi Kaikyo fue diseñado para soportar velocidades de viento de 286 km por hora y terremotos de magnitud 8.5 en la escala de Richter. Sus ingenieros construyeron un modelo a escala 100 y lo sometieron a pruebas de túnel de viento hasta confirmar que la velocidad crítica de flúter superaba los 78 metros por segundo. Para lograrlo, abandonaron las vigas cajón en favor de cerchas de celosía abiertas que dejan pasar el viento a través del tablero en lugar de bloquearlo. Esa decisión fue directamente inspirada por el colapso de Tacoma. Un desastre de 1940 dictó la forma de un puente de 1998. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel. Hablemos de lo que le pasa a las torres cuando el vano supera los 2 kilómetros. Una torre de puente colgante no solo soporta compresión vertical, también soporta flexión lateral por el viento, tracción horizontal por los cables y cargas dinámicas por el tráfico y los terremotos. Las torres de la Kashi Kaikyo miden 282.8 metros de altura y están construidas apilando 30 segmentos de acero prefabricados. Su sección transversal es cruciforme, optimizada para resistir tanto las fuerzas de elevación de los cables como las cargas laterales. Y aún así, el puente puede expandirse hasta 2 metros en un solo día debido a la dilatación térmica. Para un puente de 3.300 metros, las torres tendrían que ser casi 400 metros de altura. Y aquí es donde Euler te destruye una segunda vez, pero ahora no en los cables, sino en las propias torres. Una torre de 400 metros es una columna esbelta, y la fórmula de Euler dice que la carga crítica de pandeo de una columna es inversamente proporcional al cuadrado de su longitud. Si duplicas la altura de la torre, su resistencia al pandeo se reduce a una cuarta parte. Si la haces un 40% más alta, como necesitas para un puente de 3.300 metros comparado con uno de 2.000, la resistencia al pandeo cae casi a la mitad. Esto no es un problema que resuelves haciendo la torre más gruesa, porque una torre más gruesa también pesa más, lo que añade más carga de compresión, lo que te acerca al límite de pandeo por otro camino. Es la misma espiral tiránica que atormenta a los cables, pero ahora aplicada a las torres. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que los ingenieros del puente de Messina han calculado exactamente estas cifras. Sus torres de 399 metros necesitarían cimientos capaces de transmitir 120.000 toneladas de carga descendente a la roca del lecho marino. Los cimientos se anclarían a 60 metros bajo el agua, en un estrecho donde las corrientes tidales alcanzan 4.2 metros por segundo, donde el fondo marino es geológicamente inestable y donde el terremoto de Messina de 1908 de magnitud 7.1 mató a más de 75.000 personas y generó un tsunami devastador.
Déjame contarte lo que le pasó a la Kashi Kaikyo durante su construcción, porque esto ilustra perfectamente el tipo de sorpresas que la naturaleza guarda para los ingenieros que trabajan en el límite. El 17 de enero de 1995, cuando solo las torres del puente habían sido construidas y los cables aún no estaban instalados, el terremoto de Kobe golpeó la región con una magnitud de 7.3. El epicentro estaba a apenas 20 kilómetros al oeste de Kobe. Más de 6.400 personas murieron y el terremoto movió las torres del puente de tal manera que el vano central, que originalmente estaba diseñado para 1990 metros, tuvo que ser aumentado a 1991 metros, un metro entero. La naturaleza había rediseñado el puente. Los ingenieros no tuvieron más remedio que aceptar la corrección y ajustar todo el cálculo de cables y tablero a la nueva geometría. Ahora imagina ese mismo escenario con un vano de 3.300 metros y un tablero de 60 metros de ancho ya instalado. Pero dejemos los terremotos de lado por un momento. Hablemos del peso puro. El puente Akashi Kaikyo utilizó 181.400 toneladas de acero en total. Cada anclaje requirió 350.000 toneladas de hormigón. Solo el hormigón de los anclajes pesa más que el Empire State Building entero, y eso es para un puente de 2 kilómetros. Para el puente de Messina, los 4 cables principales tendrían un diámetro de 1.26 metros cada uno. Cada cable estaría compuesto por 44.323 hilos de acero individuales. La longitud total del alambre sería de 940.000 kilómetros. Eso es 2.5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y todo ese acero tiene que sostener un tablero de 60 metros de ancho que lleva 3 carriles de tráfico en cada dirección, 2 vías de ferrocarril y carriles peatonales. El peso del tablero por metro lineal, combinado con el peso propio de los cables, genera una carga distribuida que empuja las tensiones del cable hacia el límite superior de lo que el acero puede soportar. Esto no es construir un puente más largo, esto es acercarse al límite termodinámico de un material, y los materiales tienen una opinión categórica sobre dónde está ese límite. Algunos ingenieros han propuesto usar fibra de carbono reforzada con polímero en lugar de acero para los cables principales. La fibra de carbono tiene una relación resistencia-peso 5 veces superior a la del acero. Su longitud de rotura es de más de 100 kilómetros, comparada con los 23 del acero. En teoría, esto permitiría vanos de 5 kilómetros o más, pero la fibra de carbono tiene un problema fatal: es frágil. El acero se deforma antes de romperse, dándote una advertencia. La fibra de carbono no. Falla de golpe, catastróficamente, sin previo aviso. Para un cable que sostiene la vida de miles de personas cada día, esa diferencia entre fallo dúctil y fallo frágil es la diferencia entre un puente que puedes reparar y un puente que se desploma al mar una mañana de martes sin que nadie entienda por qué. Y te voy a decir algo que quizá no esperabas escuchar. El puente del Estrecho de Messina, con sus 3.300 metros de vano, ha sido propuesto, cancelado, revivido y vuelto a cancelar al menos 4 veces desde la década de 1950. El diseño recibió la aprobación final del gobierno italiano en agosto de 2025, pero en octubre, el Tribunal de Cuentas de Italia rechazó la propuesta. Llevamos más de 2000 años intentando cruzar el Estrecho de Messina. Los romanos lo consideraron, el rey Carlomagno lo soñó, cada gobierno italiano moderno lo ha intentado, y cada vez la combinación de sismicidad, viento, corrientes, costes y los límites fundamentales de los materiales, ha dicho no. El estrecho tiene apenas 3 kilómetros de ancho, 3 kilómetros. Y la ingeniería humana, después de construir pirámides,
catedrales, rascacielos y estaciones espaciales, sigues sin poder cruzarlos con un puente. ¿Y sabes por qué? Porque en la ingeniería de puentes, como en la ecuación del cohete de Tsiolkovsky, como en la termodinámica, como en toda la física que gobierna el mundo real, existe un punto donde más no es simplemente más. Existe un punto donde más se convierte en imposible. No imposible por falta de dinero, ni por falta de voluntad, ni por falta de ingenio. Imposible porque las matemáticas lo prohíben, porque la resistencia de un cable crece linealmente con su sección, pero su peso crece con el cuadrado, porque la rigidez de una torre se desploma con el cuadrado de su altura. Porque el flúter aeroelástico se alimenta de sí mismo en una retroalimentación positiva que ningún amortiguador puede contener por completo. Porque la Tierra es redonda y la gravedad no hace descuentos por volumen. Y esto dice algo profundo sobre nosotros como especie. Hemos construido cosas que parecían imposibles. El puente de Brooklyn, cuando se inauguró en 1883, era un 50% más largo que cualquier puente colgante construido antes. Más de 150,000 personas lo cruzaron el primer día. Una semana después, un rumor de que iba a colapsar provocó una estampida que mató a 12 personas. P.T. Barnum hizo cruzar 21 elefantes por el puente para demostrar que era seguro. John Roebling, su diseñador, murió de tétanos antes de que empezara la construcción. Su hijo Washington quedó paralizado por la enfermedad de descompresión mientras supervisaba los cimientos. Su esposa Emily terminó dirigiendo la obra y el puente sigue en pie, 143 años después, llevando 120,000 vehículos diarios. Pero Roebling sabía algo que muchos ingenieros posteriores olvidaron. Sabía que había un límite. Por eso añadió tirantes diagonales además de los cables principales, una redundancia estructural que nadie había intentado antes. No confiaba solo en los cables, no confiaba solo en las matemáticas. Confiaba en la idea de que cuando construyes en el límite de lo posible, necesitas respetar ese límite, no ignorarlo. Y la prueba de que tenía razón llegó una semana después de la inauguración, cuando un rumor de colapso provocó una estampida que mató a 12 personas. El puente no se movió ni un centímetro, porque Roebling había diseñado con márgenes que muchos consideraban excesivos, incluso paranoicos. Resulta que la paranoia, en ingeniería, es otra palabra para sabiduría. El puente de Messina, si algún día se construye, será la estructura más cercana al límite absoluto que el acero permite. Sus ingenieros no están diseñando un puente más largo, están negociando con las leyes de la física, y las leyes de la física no negocian de vuelta, no hacen concesiones, no se impresionan por la ambición humana, simplemente son. Y la pregunta no es si podemos construir un puente de 3 kilómetros. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar lo que las matemáticas nos dicen sobre el precio de intentarlo. Porque Euler escribió su ecuación en 1744 y 282 años después, esa ecuación sigue siendo el muro más silencioso e implacable contra el que la ingeniería humana se estrella. No se queja, no grita, no advierte, simplemente espera. Y cuando alguien la ignora, el acero recuerda. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería, no por las soluciones fáciles, no por las promesas vacías, sino por lo que realmente dicen las matemáticas cuando las miras a los ojos. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites que gobiernan nuestro mundo, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo video.